Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a UNITA y a la Universidad de Zaragoza por la invitación en nombre de la Comisión Europea y al equipo organizador por hacer posible la conferencia. La unidad de la que formo parte, la Comisión, en concreto en la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, se encarga de proteger. Eso es lo que me voy a centrar en mi presentación. Y bueno, simplemente comenzar la presentación diciendo que la base de esta ciudadanía es que toda persona que es nacional de un Estado miembro de la Unión Europea tiene automáticamente esta ciudadanía. Es importante que seamos conscientes de ello. Esta ciudadanía viene consagrada en el Tratado de la Unión Europea, que fue firmado en Maastricht y entró en vigor en el año 93. Y también el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se deriva del antiguo Tratado de la Comunidad Europea. Esta ciudadanía es uno de los mayores logros de la Unión Europea, nos gusta pensar, y del proyecto europeo, y consiste en concreto en un estatuto, un régimen jurídico en términos más legales, que se añade a la ciudadanía nacional de todos los nacionales Estados miembros de la Unión. Esto es muy importante y que muchos ciudadanos a lo mejor todavía no saben, es que la ciudadanía europea se añade a la ciudadanía nacional, es un extra, un añadido que nos conceden los tratados. Y bueno, en cuanto a qué supone en la práctica esta ciudadanía, esta ciudadanía nos otorga una serie de derechos que están recogidos en los artículos 20 a 25 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que espero que podáis ver allí en la presentación que estoy compartiendo, que son en concreto el derecho de circular y residir libremente en el territorio de la Unión, el derecho de votar y presentarse como candidato en determinadas elecciones en el país de residencia, aunque no se sea nacional de ese país, el derecho de protección por las autoridades diplomáticas o consulares de otro Estado miembro de la Unión en un país tercero cuando un ciudadano no tenga protección o representación nacional, y además otra serie de derechos que incluyen la petición, el derecho de petición al Parlamento Europeo, de queja al defensor del pueblo, de escribir a cualquier institución de la Unión y obtener una respuesta en el mismo idioma, siempre y cuando sea una de las 24 lenguas oficiales de la Unión. Y el derecho más nuevo, que fue introducido en diciembre de 2009 por el Tratado de Lisboa, cuando entró en vigor el Tratado de Lisboa, que consiste en la presentación de iniciativas ciudadanas. Bueno, cada vez son más los europeos que están familiarizados con el término de ciudadanía de la Unión o ciudadano de la Unión, y en el último Eurobarómetro sobre ciudadanía de 2020, del año pasado, se reveló que alrededor de 9 de cada 10 ciudadanos europeos ya están familiarizados con el término, es el porcentaje más alto que se ha registrado, y además más de 6 de cada 10 entienden realmente y saben qué significa este término. En España estas cifras son un poco más elevadas, en concreto el 94% de los ciudadanos conocen el término y casi un 80%, casi 8 de cada 10 entienden realmente lo que significa. La gran mayoría de los europeos saben que son ciudadanos de la Unión Europea y además de su país. Esto es un porcentaje muy alto, que además está incrementando con el tiempo. Y lo que pasa es que, sin embargo, más de 6 de cada 10 ciudadanos opinan que no se hace lo suficiente y en este caso creo que tanto ciudadanos como instituciones tienen una responsabilidad, no se hace suficiente para informar a los ciudadanos sobre sus derechos y qué implica en la práctica ser ciudadano de la Unión Europea en cuanto a los derechos que se nos otorgan. En cuanto al derecho de las personas, de los ciudadanos europeos a circular y residir libremente dentro de la Unión, esto es una de las piedras angulares de la ciudadanía y es uno de los logros mayores y con más fáciles de palpar que tenemos los ciudadanos europeos. Y es uno de los derechos que también se utiliza
mucho. La movilidad ha aumentado constantemente en los últimos años en la Unión y en la actualidad, estos son datos de 2019, hay más de 13 millones de ciudadanos móviles dentro de la Unión. Ciudadanos móviles consideramos son ciudadanos que residen en un Estado miembro distinto a su, su país de origen. Para que nos hagamos una idea, pues estos son poblaciones más de la población de Portugal o de Bélgica, o sea, estamos hablando de un número considerable de ciudadanos. El objetivo principal de estos desplazamientos son motivos laborales, en segundo lugar motivos familiares y además un dato importante, hay un gran movimiento de turismo dentro de la Unión y se estima que durante una temporada estival media se hacen alrededor de 365 millones de viajes turísticos dentro de la Unión por ciudadanos europeos. Más de 6 de cada 10 ciudadanos europeos opinan que este derecho de libre circulación y residencia beneficia a la economía de su país, lo que supone un incremento de 13 puntos porcentuales desde 2015. Es un entendimiento que aumenta con el tiempo y además en general este derecho aumenta la interacción entre los ciudadanos de la Unión Europea, entre culturas, mejora la comprensión mutua y contribuye a que las sociedades europeas sean más tolerantes e inclusivas. El derecho de libre circulación y residencia viene consagrado en el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y además está regulado por la Directiva sobre Libre Circulación que establece una serie de limitaciones y condiciones que voy a comentar más adelante. En cuanto a quién se beneficia de este derecho, tanto de circular como de residir libremente, bueno, pues los beneficiados son los ciudadanos de la Unión Europea, por supuesto, y además sus familiares. En cuanto a qué miembros de la familia tienen este derecho automático de circular y residir en la Unión, bueno, pues estos serán siempre el cónyuge del ciudadano de la Unión Europea o su pareja registrada. Además, los descendientes hasta 21 años o que estén a cargo del ciudadano, tanto del ciudadano como de su cónyuge o pareja, así como sus ascendientes. Para todos aquellos familiares que no entren en estas categorías, además, este derecho se extiende de alguna manera a otros familiares del ciudadano, ya que según la Directiva de Libre Circulación, los Estados miembros están obligados a, de alguna forma, facilitar la entrada de estos otros miembros, la familia o de la pareja con quien el ciudadano de la Unión mantenga una relación duradera. El derecho de libre residencia, en concreto, tiene 3 dimensiones según la duración de la misma. En primer lugar, todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho de residir en el país de acogida durante un periodo máximo de 3 meses sin tener que cumplir ningún otro requisito más que tener un carnet de identidad o pasaporte que sean válidos. Y da igual si el desplazamiento es por trabajo o estudios o turismo. A los 3 meses de estancia se aplican determinadas condiciones que comentaba antes de la residencia y en concreto es necesario ser empleado o autónomo y si no lo eres, bueno, porque eres estudiante o no tienes actividad económica, es necesario demostrar una serie de requisitos que son, bueno, en primer lugar, tener recursos suficientes para no ser una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida y además un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos. Esos recursos financieros suficientes pueden proceder de cualquier fuente y además no hay un importe fijo que establezca que son suficientes, sino que es una evaluación global e individual que se hace por el Estado de acogida. En todo caso, ese requisito se cumple siempre que los recursos superan el umbral de elegibilidad para la asistencia social. Y las personas que no cumplan esos requisitos, estas condiciones, no van a tener derecho de residencia con arreglo a la directiva y se les puede pedir que abandonen el territorio. En cualquier lugar, tras 5 años de residencia permanente continuada, residencia legal continuada, el país de acogida se va a adquirir el derecho de residencia permanente automáticamente. Es decir, a los 5 años de una residencia legal, todo ciudadano adquiere este derecho de residir permanentemente y es posible además que haya algunas ausencias temporales, siempre y cuando no superen los 6 meses. Pasamos a los derechos electorales que comentaba al principio. Además de este derecho de libre circulación y residencia, la ciudadanía tiene
vinculado a una serie de derechos electorales que están recogidos en el artículo 22 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que consisten en que todo ciudadano de la Unión tiene derecho de sufragio activo y pasivo tanto en las elecciones al Parlamento Europeo como a las municipales en el país de residencia del que no sea nacional. Estos derechos se recogen en las directivas, en dos directivas que he añadido en la diapositiva. Y quizás comentaros, porque ha sido reciente, que la Comisión ha presentado una propuesta para actualizar estas normas. Y, por ejemplo, una de las propuestas que ha hecho la Comisión recientemente es que se facilite la información sobre sus derechos a aquellos ciudadanos que estén en un estado miembro distinto del de origen, ciudadanos móviles, por ejemplo, usando una lengua que sea utilizada por un número elevado de ciudadanos que están desplazados en otro estado miembro. Según las últimas encuestas sobre ciudadanía, más de 7 de cada 10 ciudadanos europeos saben que un ciudadano de la Unión residente en su país tiene ese derecho a presentarse como candidato y votar en las elecciones al Parlamento Europeo. Sin embargo, solamente alrededor de 5 de cada 10 ciudadanos europeos sabe que ese ciudadano también tiene derecho a presentarse como candidato y votar en las elecciones municipales. Por otro lado, la mayoría de los ciudadanos europeos creen que los ciudadanos de la Unión deberían también poder votar en las elecciones nacionales y en los referendos del país en el que residen. Bueno, y aquí os añado unas últimas cifras sobre las elecciones al Parlamento Europeo que tuvieron lugar en 2019. Y es que en estas últimas elecciones la participación ciudadana alcanzó su máximo en 25 años, más de 50 puntos porcentuales. Y esto fue impulsado sobre todo por votantes jóvenes y votantes primerizos. Podéis verlo en el gráfico de la izquierda. Y además, en el gráfico de la derecha es curioso también ver que la importancia que los ciudadanos le dan a las elecciones al Parlamento Europeo todavía es bastante inferior a la importancia que se le da a votar en elecciones nacionales. En cuanto al derecho de protección consular, este viene consagrado en el artículo 23 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que otorga a los ciudadanos el derecho de recibir asistencia consular en una embajada o consulado de otro país de la Unión cuando, estando en el extranjero, no se disponga de una embajada de su propio Estado miembro. Este derecho, bueno, pues lo que otorga son beneficios de orden práctico y además se entiende que es una expresión de solidaridad entre Estados miembros. La finalidad es que todos los ciudadanos europeos que busquen ayuda consular en un estado tercero puedan obtener esta protección y tengan acceso a esa protección. En 2020, por ejemplo, alrededor de 10 millones de ciudadanos no tenían representación en el extranjero y pudieron utilizar esa protección consular de otro Estado miembro. Por daros algún dato, en realidad únicamente en Estados Unidos, China, India y Rusia están representados todos los Estados miembros, con lo cual en la práctica es un derecho que tiene implicaciones importantes. En cuanto a la iniciativa ciudadana europea que comentaba fue introducida por el Tratado de Lisboa, ese derecho que tienen los ciudadanos europeos es en la práctica un instrumento que les permite participar activamente en la formulación de políticas y presentar iniciativas a la Comisión Europea para que la Comisión proponga una legislación determinada. Tiene una serie de condiciones que son las siguientes. Esa iniciativa tiene que ser lanzada por al menos 7 ciudadanos residentes en 7 Estados miembros de la Unión diferentes. Además, tiene que estar respaldada por al menos 1 millón de firmas obtenidas en 7 Estados miembros diferentes durante un periodo de 12 meses y los firmantes tienen que ser en edad de votar en el Estado miembro en el que se recoja la firma. Otro requisito fundamental es que la Comisión tenga competencia para presentar una propuesta al respecto.
Bueno, para concluir mi presentación me gustaría comentar la existencia de un informe sobre la ciudadanía de la Unión que la Comisión publica cada 3 años, es una obligación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en este informe básicamente se establece la agenda de ciudadanía de la Unión para los próximos años, se hace un balance de los progresos realizados desde el informe anterior y además se proponen nuevas prioridades y acciones para aportar beneficios concretos a los ciudadanos sobre la base del balance que se ha hecho de las acciones anteriores. Para ello se realizan encuestas, consultas e investigaciones por parte de la Comisión, en efecto. El último informe, que se publicó justo hace un año, en 2020, bueno, pues se hacía efectivamente esta serie de cosas desde el último informe que se había publicado en 2017 y en la diapositiva podéis ver cuáles son los 4 pilares o ámbitos prioritarios. Por un lado, participación democrática, empoderamiento e inclusión. Por otro lado, facilitar la libre circulación y simplificar la vida cotidiana de los ciudadanos móviles. Proteger y promover la ciudadanía de la Unión y proteger a los ciudadanos de la Unión en tiempos de crisis. Esos serían los 4 pilares de este último informe. Y con esto termino mi presentación y os agradezco muchísimo vuestra atención. Gracias.